el repiqueteo del hierro, el silbido agudo del cuero, y luego un silencio sofocante. Bajo el implacable resplandor del sol del desierto, una joven permanecía de pie sobre un improvisado bloque de madera, con las manos atadas al frente con una cuerda tosca. El aire en el cañón oculto estaba cargado de polvo y del hedor de cuerpos sin lavar. Una multitud de hombres de semblante adusto, mineros, vagabundos y capataces, la miraban fijamente, con ojos fríos y escrutadores, como si pujaran por una mula. El subastador, un hombre corpulento con un chaleco manchado, se secó una gota de sudor de la frente. «La siguiente», ladró con voz áspera. «Recién llegada hace un año, ahora viuda. Me llamo, nombre. Su marido murió en la vía del tren, dejando atrás sus deudas. Su marido murió en la vía del tren, dejando atrás sus deudas. Es fuerte, pero callada. No te dará problemas». Miró con lascivia a la multitud silenciosa. «Empecemos la subasta en $10, un precio módico para una buena trabajadora que cocine y remiende tu ropa». En una época que valoraba la fuerza bruta en las minas y el ferrocarril, una esbelta mujer china era vista poco más que una novedad o una conveniencia. Demasiado extranjera, demasiado frágil para tener un precio elevado. Los hombres murmuraban, cambiando de postura. Uno escupió un chorro de jugo de tabaco cerca del andén. $10 es mucho para eso, refunfuñó. ¿Seguro que ni siquiera habla inglés? Mai mantenía la vista fija en una grieta de las tablas de madera bajo sus pies descalzos. Su túnica tradicional estaba deshilachada y manchada de polvo. Su cabello negro recogido en un moño desaliñado y rígido. Un moretón profundo y feo le coloreaba el costado del rostro. Un recordatorio constante de su inutilidad en esta nueva y cruel tierra. Hacía tiempo que había aprendido que las lágrimas eran una moneda sin valor allí. Solo atraían más desprecio. Entonces, una voz interrumpió el murmullo, profunda y ronca. 50. Todas las cabezas se giraron. Al borde del grupo, apoyado contra un saliente rocoso, estaba un hombre cuyo rostro reflejaba años de penurias. Vestía un sencillo abrigo cubierto de polvo sobre unos vaqueros desgastados, y sus facciones estaban medio ocultas por el ala de un sombrero ajado. Se llamaba Arthur Cole, un hombre de 50 años, con la mandíbula tensa y unos ojos que reflejaban el silencioso cansancio de un largo y solitario invierno. Alzó una bolsita de monedas, cuyo peso denotaba su intención. El subastador se quedó boquiabierto. ¿$50? ¿Por ella? Entrecerró los ojos, como intentando discernir si el hombre estaba borracho o loco. Arthur simplemente asintió brevemente con la cabeza. Al no ver más pujas, el subastador golpeó con fuerza la tapa de un barril. Vendido. Por $50 al tipo callado del fondo. Mai no se inmutó. Ni siquiera levantó la vista. La vida le había enseñado que un dueño era prácticamente igual a otro. Arthur se abrió paso entre los hombres que refunfuñaban, sus botas crujiendo sobre la tierra seca. Subió a la plataforma y se quitó el sombrero, dejando al descubierto una abundante cabellera canosa. Al mirarla, la afilada línea de su mandíbula y el cansancio reflejado en su postura, se le cortó la respiración. Su mirada se posó en su muñeca, donde una pequeña cicatriz arrugada por la quemadura, con forma de media luna, era visible justo debajo de la cuerda. El corazón le latía con fuerza en las costillas. 10 años atrás, él había estado allí. Recordaba el caos de la explosión de la dinamita, los gritos, el olor acre del humo. Recordaba haberla visto, una novia recién llegada, intentando desesperadamente sacar a su marido de entre los escombros, con el brazo chamuscado por un fragmento de metralla. Se había quedado paralizado. Un muchacho de 40 años entonces, inmóvil ante la visión y la autoridad de su propio padre,
el capataz que había ordenado a los hombres volver al trabajo incluso antes de que se contaran los muertos. El subastador me empujó con brusquedad. «Anda, tu nuevo amo te espera», dijo ella, tambaleándose, y la mano de Arthur se extendió rápidamente para sostenerla. Su piel estaba febril al tacto. Finalmente alzó la cabeza, y sus ojos oscuros, almendrados y vacíos de esperanza, se encontraron con los de él. Sintió un temblor en los labios al recordar un nombre olvidado, el de su marido, pero lo reprimió. ¿De qué serviría ahora? Un destello de algo indescifrable cruzó sus ojos. No era reconocimiento, sino la cautelosa evaluación de una criatura enjaulada durante demasiado tiempo. Había aprendido que la familiaridad solía ser solo el preludio de una crueldad más íntima. No lo conocía, y aunque conservara algún recuerdo, lo había enterrado profundamente, junto con los demás fantasmas. Fuera del cañón, la voz del subastador resonó de nuevo, vendiendo otra alma. Arthur contó los dólares de plata, las monedas pesadas en su palma, y se dio la vuelta, guiando a la mujer silenciosa que lo había perdido todo. El sendero de tierra se extendía ante ellos, un camino largo y solitario, bajo un cielo color hueso blanqueado. May lo seguía a unos pasos de distancia. Las cuerdas deshilachadas en sus muñecas eran un testimonio silencioso de su compra. Cada roce de sus gastadas sandalias sobre la grava era una acusación, un recordatorio de una deuda que jamás podría saldar. No sabía si ella alguna vez comprendería sus razones, si alguna vez lo vería como algo más que otro hombre que la poseía. Al dejar atrás el cañón, sintió cómo los fantasmas del pasado lo perseguían. 10 años atrás, su propia cobardía había contribuido a sellar el destino de su esposo, Lee. Y ahora, el último vestigio de esa vida caminaba tras él, una viva encarnación de su fracaso. ¿Cómo podría pedir perdón a una mujer que ni siquiera sabía que era él quien lo necesitaba? El camino era largo, y el silencio entre ellos, un vasto y árido paisaje en sí mismo. Tras una hora de viaje, dejando atrás el sombrío cañón, Arthur detuvo su caballo. Desmontó, sacó un pequeño cuchillo afilado del cinturón y se acercó a May, que montaba una yegua pequeña y de aspecto cansado que él había comprado junto con ella. Ella se estremeció, retrocediendo, con los ojos muy abiertos y una mirada familiar de presa. Se detuvo, retrocediendo. Ella lo miró con ojos muy abiertos, con una mirada familiar y angustiada. Se detuvo, levantando las manos para mostrar que no tenía malas intenciones. «Las cuerdas», dijo con voz baja y ronca. Señaló sus muñecas atadas. «Déjame cortarlas». Ella lo observó con expresión de sospecha, pero lentamente extendió las manos. Con unos pocos cortes precisos, la cuerda se soltó, dejando marcas rojas y crudas en su piel. «Nadie debería ser atado como un animal», murmuró más para sí mismo que para ella, con las palabras saboreándole ceniza en la boca. Continuaron su camino. El sol ascendía cada vez más, recalentando la tierra hasta convertirla en una placa agrietada y quebradiza. Arthur marcó un paso lento, mirando hacia atrás de vez en cuando. Mi camino, con la cabeza gacha, su pequeña figura luciendo increíblemente frágil contra el inmenso e indiferente paisaje. El único sonido era el pesado golpeteo de los cascos del caballo y el susurro del viento cálido. Podía sentir el miedo que emanaba de ella como una fuerza física. Se notaba en la rigidez de sus hombros, en cómo evitaba su mirada, en cómo parecía encogerse sobre sí misma cada vez que él se movía. Él no era más que otro hombre, otro comprador, y ella se preparaba para lo inevitable. Se detuvieron a descansar a la escasa sombra de un solitario y retorcido mezquite. Arthur desmontó,
Ató los caballos y sacó una cantimplora de su bolsa. Caminó hacia ella, despacio, con paso lento y deliberado, como si se acercara a un potrillo asustadizo. «Agua», dijo, extendiéndole la cantimplora. Ella vaciló un largo rato, sus ojos oscuros escrutando su rostro, buscando la trampa. Ya había visto la amabilidad antes, y casi siempre era una mentira, un guante suave que escondía un puño duro. Finalmente, con mano temblorosa, extendió la mano y tomó la cantimplora. Sus dedos rozaron los de él, y sintió una descarga, como si hubiera tocado un cable de alta tensión. Ella dio un pequeño sorbo, dubitativo, luego otro, con la garganta agitada. Tras limpiarse la boca con el dorso de la mano, lo miró fijamente, con una mirada penetrante y desprovista de ilusión. Su voz, cuando finalmente apareció, fue un leve ronquido, pero con el filo cortante de cristales rotos. «Me pagaste», dijo, con un marcado acento inglés, pero comprensible. «Ahora haz lo que quieras. Acaba con esto de una vez». La palabra impactó a Arthur con la fuerza de un golpe físico. Sintió que se le escapaba el aire de los pulmones. Durante un largo y atónito instante, solo pudo mirarla fijamente. Se dejó caer de rodillas en la tierra, un gesto de sumisión del que ni siquiera era consciente, asegurándose de que sus manos quedaran a la vista y vacías. «Vaya», comenzó, pronunciando el nombre con dificultad. «No te compré para poseerte. No te compré para poseerte. Te compré para que ellos no pudieran». Una risa corta y amarga escapó de sus labios, un sonido tan seco y quebradizo como las hojas muertas bajo el árbol. «¿Y crees que eso cambia algo?», replicó ella. «Una jaula dorada sigue siendo una jaula. No tenía respuesta para eso. Ninguna combinación de palabras podía borrar la humillación de la subasta, los años de penurias que ella había soportado». Se sentaron bajo el calor sofocante. El silencio se extendía entre ellos, denso como una historia no contada. Arthur contempló sus manos callosas, la suciedad adherida a ellas como una mancha permanente. «Conocí a tu marido», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Lee. Era un buen hombre, un trabajador incansable». Levanté la cabeza de golpe. Ella entrecerró los ojos. «¿Lo conocías?» «Yo estaba allí», continuó casi en un susurro. «En las vías del tren, el día de la explosión. Debí haberlo conocido. Debí haber hecho algo». Ella apartó la mirada. Su perfil, una línea dura e implacable contra el cielo pálido. Su voz era monótona, vacía de toda emoción. Había muchos hombres allí. Todos permanecieron impasibles. Se levantó, aún aferrada a la cantimplora, y regresó junto a su caballo sin decir una palabra más. Él no intentó detenerla. La observó marcharse, consciente de que se había ganado a pulso su desprecio. Recogió su sombrero, lo sacudió y la siguió. El sonido de sus caballos, que habían retomado su solitario ritmo, un golpe hueco contra la tierra. Se preguntó cuántos soles tendrían que ponerse antes de que ella dejara de verlo como un monstruo, o si ese día llegaría alguna vez. Y un único pensamiento aterrador le quemaba la mente. ¿Qué haría ella cuando finalmente supiera toda la verdad sobre su cobardía? Cuando los últimos rayos de sol teñían las montañas lejanas de tonos púrpura y naranja, llegaron a su rancho. Era un lugar modesto y aislado, una pequeña y robusta cabaña, un granero y unos cuantos corrales en medio de la vasta y desolada naturaleza. Era un lugar donde uno podía perderse, un lugar donde el silencio era tan profundo que podía sanar un alma o enloquecerla. Arthur cuidó de los caballos y luego le dio a Maya un trozo de pan y una loncha de carne seca. Señaló la cabaña. «Puedes quedarte ahí», dijo sencillamente. «Es seguro». Se detuvo en el umbral,
sus ojos recorriendo rápidamente el espartano interior. Una cama individual, una estufa fría, una mesa toscamente labrada. Miró de la cama a él, con su pregunta tácita flotando en el aire. «Duermo en el granero», aclaró él con voz monótona. Pareció relajarse un instante. Luego entró, con movimientos lentos y cautelosos, como un animal salvaje que explora una nueva guarida. Durante varios días, una tregua tácita y frágil se instaló en el rancho. Existían en órbitas paralelas, casi sin hablarse, sin tocarse jamás. Mai se hizo cargo de la cabaña, limpiándola con una energía silenciosa y feroz. Sacó agua del pozo, lavó sus escasos platos y remendó un desgarro en su camisa, dejándola doblada cuidadosamente sobre la silla de montar. Arthur pasaba los días al aire libre, reparando cercas que habían estado descuidadas demasiado tiempo, errando a su caballo, sumergiéndose en el ritmo familiar y mecánico del trabajo físico. Intentaba no mirarla, pero siempre era consciente de su presencia, una sombra silenciosa y triste que se movía en los confines de su mundo. Eran dos fantasmas que rondaban el mismo pedazo de tierra solitaria. Pero en el oeste, la paz era un bien efímero. A la cuarta mañana, una nube de polvo en el horizonte anunció la llegada de jinetes. Arthur los vio mucho antes de que llegaran al rancho. Instintivamente, su mano buscó la pistola enfundada en su cadera. 3 hombres. El que iba al frente portaba la estrella de sheriff, deslucida por el paso del tiempo. El sheriff Harding, un hombre cuya justicia se vendía al mejor postor. Era la ley en estas tierras, lo que significaba que era quien más se beneficiaba de la desgracia ajena, incluyendo la subasta ilegal en el cañón. Harding se bajó de su caballo con una sonrisa cruel en los labios. «Bueno, Arthur Cole, no te imaginaba tan sociable». Su mirada pasó de largo a Arthur y se detuvo en mí, que permanecía inmóvil junto a la bomba de agua. Entrecerró los ojos, recorriendo sus facciones con la mirada, hasta que finalmente se posó en la tenue cicatriz de quemadura en su muñeca. La reconoció de repente, y su sonrisa se ensanchó. «No me lo puedo creer. Me acuerdo de esta, del campamento ferroviario. Su marido fue el que se voló por los aires. Causó un buen lío. Se me pusieron blancos los nudillos donde ella apretaba la manivela de la bomba». Arthur se movió, colocándose justo entre ella y el sheriff. «No tienes nada que hacer aquí, Harding», dijo con voz grave y ronca. Harding se rió con una risa áspera y chirriante. «Solo estaba viendo las nuevas propiedades que se han adquirido en mi condado. No sabía que estabas buscando productos importados. Ella te mantiene la cama caliente por las noches, carbón». Arthur ni siquiera parpadeó, pero el aire se volvió denso e inmóvil, una especie de silencio cargado de tensión, como el que precede a un relámpago. «Pagué por su libertad», dijo, con la voz peligrosamente baja. «No por su cuerpo, por su libertad». Harding se burló, dando un paso más cerca, dejando caer la mano sobre la culata de su pistola. «Es una palabra muy noble para eso. Pero verás, los de su clase no tienen derecho a la libertad. La deuda de su marido con la compañía ferroviaria aún sigue vigente. Técnicamente, ella es de su propiedad, y me pagan para recuperar lo que les pertenece». Era una mentira, un pretexto endeble que había inventado en el momento para justificar su intimidación. A Mai se le cortó la respiración. Recordaba a Harding del campamento, la forma en que había recorrido las tiendas de los trabajadores, con los ojos llenos de desprecio y codicia. El silencio había sido su único escudo entonces, y lo seguía siendo ahora. Arthur apretó la mandíbula hasta que un músculo se le tensó. «Está bajo mi protección», dijo Harding con una risita, un sonido bajo y amenazador. Metió la mano en su abrigo, pero en lugar de su pistola, sacó un único cartucho de latón brillante.
La colocó deliberadamente en el travesaño superior de la cerca que los separaba. «Solo un recordatorio amistoso, Cole», dijo, bajando la voz a un susurro conspirador. «Algunas deudas nunca se pagan, y a algunos les conviene más seguir desaparecidos». Con una última mirada penetrante hacia mí, Harding y sus hombres montaron a caballo y se alejaron, dejando tras de sí una estela de polvo y una palpable sensación de pavor. El silencio que dejaron tras de sí era más denso que antes. Mai se acercó a la cerca, recogió la bala y la giró una y otra vez en su pequeña mano. «¿Quién era ese hombre?», preguntó con voz apenas audible. Arthur no la miró. Contempló el horizonte, las montañas donde el ferrocarril había abierto su brutal camino a través de la roca. «¿Problemas?», dijo. Sabía que esto no era el final. Harding era como un coyote. Una vez que percibía un rastro, no se rendía fácilmente. Y cuando regresara, vendría por algo más que dinero. Esa noche, el viento aullaba alrededor de la pequeña cabaña, sacudiendo los cristales como un espíritu inquieto. Era un viento que traía consigo el aroma de la lluvia lejana y el frío de viejas penas. Arthur estaba sentado a la mesita, con una taza de café en la mano, mientras la luz parpadeante de la lámpara proyectaba largas sombras danzantes sobre las paredes. Mai estaba sentada en un taburete junto a la fría chimenea, con un chal sobre los hombros. Su rostro, pálido y ovalado, se recortaba contra la penumbra. La visita del sheriff había destrozado la frágil paz que reinaba entre ellos, sustituyéndola por una tensa y tácita comprensión del peligro que compartían. Tras un largo silencio, Mai se levantó del taburete. Metió la mano en un pequeño bulto de tela que guardaba junto a su esterilla y sacó algo. Caminó hasta la mesa y lo colocó con delicadeza en el centro de la madera toscamente labrada. Era un pequeño colgante de jade partido por la mitad. La piedra era de un verde pálido, lechoso. Las iniciales LWS estaban tenuesmente grabadas en su superficie. Ella se lo acercó con un dedo delgado. «Dijiste que conocías a mi marido», dijo con voz suave pero firme. «¿Sabías esto?». La mano de Arthur, que se extendía hacia su taza, se quedó paralizada. Su mirada se posó en el colgante y el mundo pareció desvanecerse. Lo recordaba. Recordaba que Lee se lo había mostrado una vez, radiante de orgullo. Un regalo de bodas para su esposa. Una promesa de protección y prosperidad en una nueva tierra. «Lo encontré en su bolsillo después de la explosión», dijo ella, con la voz quebrada por las lágrimas. «Lo he guardado durante 10 años. Cada vez que me vendían, cada vez que me mudaban, lo escondía. Era lo último que me quedaba de él». Ella alzó la vista y sus ojos, luminosos a la luz de la lámpara, lo taladraron. «¿Estabas ahí?». «Lo sé. Dime qué viste. Dime la verdad». Arthur contempló la llama de la lámpara, el fuego retorciéndose y contorsionándose como los recuerdos en su cabeza. Podía sentir el calor en su rostro, percibir el aroma fantasmal a humo y tierra quemada. Cuando por fin habló, su voz era áspera, quebrada. Cada palabra era una agonía, una piedra que había cargado durante una década. «Mi padre», comenzó, «era el capataz. Estaba exigiendo demasiado a los trabajadores, descuidando la seguridad para cumplir con la fecha límite. Usaba dinamita vieja e inestable». «Lee, tu esposo», intervino. «Le dijo a mi padre que era demasiado peligroso, que la roca era inestable. Intentaba proteger a los demás hombres». Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad por el nudo en la garganta. «Mi padre lo llamó cobarde y le ordenó que colocara él mismo la carga. Yo estaba allí. Estaba justo ahí. Era joven, ingenuo. Vi la mirada en los ojos de Lee. Él lo sabía, y yo también. Pero le tenía pavor a mi padre. Así que no dije nada. Simplemente me quedé allí parado,
observándolo caminar hacia la pared rocosa. Finalmente la miró, con los ojos llenos de un autodesprecio tan profundo que casi se podía sentir en la habitación. Fui un cobarde. Dejé morir a un buen hombre por miedo. Huí de ese lugar, de mi padre, de mí mismo, pero nunca olvidé su rostro, ni el tuyo. No dije nada. Extendió la mano lentamente, aferrándose con los dedos al colgante de jade agrietado. Tenía los nudillos blancos y la mano le temblaba. Por un instante, pensó que podría arrojárselo o quemarlo para borrar el último vestigio de aquel día terrible. ¿Crees que contarme esto te absuelve?, preguntó con voz cortante. No, dijo él con la voz quebrada. Nada puede hacerlo, pero mereces saber qué clase de hombre era el hombre con el que vivías. Se sentaron en un silencio tenso, con el viento aullando como única compañía. Un trueno retumbó a lo lejos, un gemido bajo y lastimero que venía del cielo. Después de lo que pareció una eternidad, Mai habló de nuevo, su voz apenas un susurro. Mi esposo está muerto. Me robaron la vida. Tu culpa no cambia nada para mí. Arthur bajó la mirada hacia sus manos. Lo sé. Entonces, ¿por qué?, insistió ella, con un destello de genuina confusión en los ojos. ¿Por qué yo? ¿Por qué me lo dices ahora? Él sostuvo su mirada, sus ojos cansados clavados en los de ella. Porque durante 10 años no he hecho nada. Y cuando te vi en ese andén, supe que no podía volver a quedarme de brazos cruzados. Porque se lo debo. Y porque yo sigo respirando. Y él no. La llama de la lámpara chisporroteó. Lo miré fijamente, a ese hombre destrozado que había cargado con el peso de su inacción como un sudario. Y por primera vez desde que la compró, el duro muro de su ira empezó a mostrar una leve grieta. No era perdón, ni siquiera comprensión. Fue apenas una pequeña fisura en una década de odio puro y sin adulterar. Pero antes de que se pudiera pronunciar otra palabra, un nuevo sonido atravesó el estruendo de la tormenta. El inconfundible y urgente repiqueteo de los cascos de un caballo que se acercaba veloz, directo a la cabaña. Arthur se puso de pie al instante, agarrando el rifle de su soporte en la pared. El pase no solo llamaba a la puerta, a veces la derribaba de una patada. El sonido del caballo se desvaneció tan rápido como había llegado, un jinete fantasma engullido por la tormenta. Era una advertencia, un acto deliberado de intimidación por parte de Harding o sus hombres. El resto de la noche transcurrió en una tensa vigilia. Grant permanecía junto a la puerta, rifle en mano, mientras Mai se sentaba junto a la chimenea, apretando con fuerza el colgante de jade en su puño. El silencio entre ellos había cambiado de nuevo. Ya no era un abismo de ira y culpa, sino la silenciosa y compartida vigilancia de dos personas que se enfrentaban a una amenaza común. Cuando por fin salió el sol, el mundo quedó limpio. La lluvia había asentado el polvo, y una luz suave y frágil se extendió por la tierra. Arthur salió al corral a ver cómo estaban los caballos. Sus movimientos estaban rígidos por la larga noche. No oyó que me acercaba hasta que ella estuvo justo detrás de él. La cerca del potrero norte está caída, dijo. Su tono era monótono, una simple constatación. Él se giró, sorprendido. Ella le mostró un martillo que él había dejado junto a la leña. No se va a arreglar sola. Sin decir una palabra más, caminó hacia el potrero. Él la observó un instante y luego la siguió. Trabajaron juntos durante horas bajo el fresco cielo matutino, sus movimientos fluyendo en un ritmo natural e implícito. Él colocaba un poste. Ella le pasaba los clavos. Él tensaba el alambre. Ella lo sostenía firme. No hacía falta hablar. Solo el sonido percusivo del martillo, el raspado de la madera y el susurro del viento. En el lenguaje común del trabajo,
Algo nuevo se estaba forjando entre ellos, algo más fuerte que la valla. No era perdón, aún no. Era algo más fundamental, un propósito compartido. Más tarde esa semana, Arthur pasó una tarde tallando con esmero una pequeña tablilla de madera. Al día siguiente, preparó un pequeño y respetuoso espacio bajo el solitario mezquite donde se habían detenido por primera vez. Construyó un sencillo mojón de piedras. Cuando Mai lo vio, se acercó con expresión indescifrable. Él colocó la tablilla de madera sobre las piedras. Había grabado el nombre de Lee en ella. La letra era tosca, pero legible. «No es gran cosa», dijo en voz baja, «pero un hombre merece un lugar donde ser recordado». Lágrimas, calientes y repentinas, corrían por el rostro de Mai. Eran las primeras lágrimas que él le veía derramar, lágrimas que había contenido durante 10 largos años. Se arrodilló ante el altar improvisado, sus dedos recorriendo suavemente el nombre grabado de su esposo. Lloró en silencio por el hombre que había perdido, por la vida que le habían arrebatado y por la sencilla e inesperada bondad de aquel gesto. Tras un largo rato, se puso de pie. Regresó junto a Arthur, con el rostro surcado de lágrimas, pero la mirada clara. Abrió la mano y le ofreció el colgante de jade agrietado. «Pertenece aquí», dijo en voz baja. «¿Con él?» Él negó con la cabeza. «No, es todo lo que te queda de él». Una leve sonrisa cansada se dibujó en sus labios. «No está en piedra», dijo, con una voz que encontraba una fuerza que él no le había oído antes. «Él está aquí», dijo ella, tocándose el corazón. «Que se quede aquí. Un recordatorio para ambos». Aquella noche, no se retiró a su rincón de la cabaña. Se sentó a la mesa frente a él, bebiendo una taza de té que él había preparado. Y por primera vez, Arthur sintió que el inmenso y aplastante peso sobre su alma comenzaba a aflojarse. No desaparecía, pero sí se hacía más ligero. Arthur sintió que el inmenso y aplastante peso sobre su alma comenzaba a aflojarse. No desapareció, pero sí se hizo más ligero. Los días que siguieron adquirieron una nueva normalidad. Ella plantó un pequeño jardín con semillas que había encontrado en un viejo saco. Él le enseñó a manejar un rifle. Su puntería era sorprendentemente firme. Ella le enseñó los nombres de las estrellas en su idioma. Eran dos personas solitarias, marcadas por el pasado, que encontraban un refugio tranquilo y frágil en la inmensidad del oeste. El fantasma del sheriff Harding aún se cernía sobre ellos, una amenaza en el horizonte. Pero los fantasmas que habían rondado el rancho, los fantasmas del arrepentimiento y la ira, comenzaban a desvanecerse. Arthur comprendió que el perdón no era un indulto instantáneo. Era algo lento y silencioso, como la tenaz hierba del desierto que se abre paso entre la tierra calcinada tras un incendio. Era una decisión que se tomaba a diario, en pequeños actos de trabajo, de respeto, de silencio compartido. Y quizá esa fuera la única manera de encontrar de verdad el camino a casa.